Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo video en el cual vamos a hacer especial hincapié a Bitcoin, la pionera del mundo cripto, como ya saben, y sabemos que ha tenido muchísima volatilidad, hay muchísimas noticias, el mundo está expectante al próximo movimiento de este activo, por ende me pareció oportuno, sí, de especial utilidad para aquellos que estén atentos a lo que puede pasar para posicionarse en el mercado, ya sea en spot, inversiones en general o también, digamos, en futuros, la especulación del movimiento del precio. Así que sin detenerme más, pasemos a Bitcoin, al análisis. Bueno, para empezar, lo primero que podemos ver es que Bitcoin ha perdido una estructura alcista, ¿sí? La línea de tendencia que unía los mínimos ascendentes. Fíjense, tenemos un contacto, segundo contacto, 3, 4, 5, 6 con mecha, y acá hemos tenido un séptimo contacto que ha sido falso, ya que hemos rebotado dando al inversor retail, al inversor minorista, la falsa ilusión de que íbamos a salir al alza cuando hemos perdido la línea e incluso tuvimos el pullback. Vamos de a poco, ¿sí? Perdimos esta estructura, lo cual ya nos adelantaba, ya nos anticipaba a un posible movimiento bajista que se podía desencadenar teniendo en cuenta, ¿sí?, que hicimos un máximo descendente con respecto al anterior. Por ende, les habíamos dicho, tanto en la cuenta de Instagram como por este medio, ¿sí?, que el techo que definía a Bitcoin, el próximo techo, que es el que hemos tenido en estos puntos, iba a desencadenar tanto o un movimiento alcista si era ascendente con respecto al anterior, que habíamos hecho en $49,000 aproximadamente, o por el contrario, si era inferior al anterior, como ha sido, un techo inferior al anterior, y eso ha llevado a que perdiéramos la estructura por la presión que se ejercía, ¿no? Así que vemos que perdimos la estructura con una caída de un 3,5%, luego hemos tenido, ¿sí?, un impulso para testearla como techo, lo que se denomina un pullback, y nuevamente nos dimos la vuelta y ahora estamos ante otro posible pullback. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un pullback? Básicamente, para aquellos que no estén familiarizados con este término, es la pérdida de un soporte, tanto estático como dinámico. En el caso de la línea de tendencia era dinámico, ¿sí?, pero es la pérdida de un soporte y un retesteo a lo que antes era un suelo, ahora como un techo. Fíjense, suelo, suelo, suelo. Cuando lo perdemos, ¿sí?, se convierte en un techo. Lo testeamos con la mecha, nos damos la vuelta. Y ahora lo que antes era un suelo estático, otro suelo con mecha y otro suelo, fíjense cómo hemos rebotado. Cuando lo perdemos, cayendo casi un 5%, ahora lo estamos probablemente retesteando como un techo, ¿sí? Es así, es lo que se denomina un pullback. Por ende, en estas zonas, lo más posible es que continuemos con el movimiento bajista, ¿sí?, teniendo en cuenta que al ser una zona pivote tan importante, ¿sí?, teniendo, digamos, una zona de suelos muy importantes y que lo ha reconocido ya que ha caído con mucha volatilidad, con mucha violencia, una vez que caemos, perforamos una zona tan importante y la retesteamos, lo más posible es que nos demos la vuelta y continuemos con nuestro movimiento bajista. ¿Cuál es la zona, digamos, objetivo? ¿Sí? Es esta que vamos a marcar juntos, ¿sí? Fíjense, ahí lo hago con ustedes, que casi ha tocado, se ha dado la vuelta un poquito antes, y es la siguiente. Fíjense, lo voy a hacer prolijo con ustedes, así se dan cuenta que esto lo puede hacer cualquiera, pero está bueno que lo hagamos juntos. Y es esta zona tan importante, una zona que en el pasado ha funcionado de techo, 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 y cuando le hemos roto nunca hemos tenido lo que se denomina throwback, que es lo contrario al pullback. ¿Qué es el throwback? Es cuando tenemos una zona de techos, de resistencia, y cuando la superamos nos apoyamos como un suelo para luego tomar impulso. Como se dan cuenta, ha sido una subida, ¿sí?, un impulso alcista sin prácticamente correcciones. No hemos tenido un apoyo para retestear la zona ya perforada, por ende sería un buen punto, digamos, de soporte en Bitcoin, que se encuentra ahora mismo en los 38.500 a 38.000 puntos, ¿sí? $38.000. ¿Podría Bitcoin llegar hasta estos puntos?
tranquilamente, ¿sí? Como vemos, hemos tenido una subida muy limpia, una subida sin correcciones, un solo impulso, por ende no es sano para ningún tipo de activo, teniendo en cuenta que se mueve por ondas el mercado. Así que si es que finalmente tomamos esta zona como un techo, que es lo más posible, ¿sí? Hacer, digamos, lo que sucedió en estos puntos. Perforamos, retesteamos, continuamos el impulso, corrección y nuevamente impulso bajista, ¿sí? Lo más posible es que nos vengamos hasta esta zona que les marco en 38.500, 38.200 puntos, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué sos tan bajista? ¿Qué es lo que te lleva a tener este análisis? Como yo les dije, ¿sí?, en antiguos videos, el hecho de que hayamos tenido un techo, ¿sí?, descendente con respecto al anterior iba a desencadenar una gran presión vendedora. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, tuvimos en la mayor parte de los casos, ¿sí?, techos ascendentes, ¿sí?, una tendencia alcista normal. Cuando tuvimos este apoyo, ¿sí?, marcamos un suelo descendente con respecto al anterior, como les dije, por lo cual ya era una declaración de intenciones. Por ende, si teníamos un techo inferior o en los mismos puntos que el último que se había hecho, que llegó, fíjense, hasta los 49.000, casi 50.000 dólares, si teníamos un techo inferior, como ha sido, que ha sido, la verdad, bastante inferior con respecto al anterior, se puede ver, iba a resultar en una gran desilusión, una gran decepción por parte de los inversores, por parte de quienes apoyan a Bitcoin, por lo cual iba a generar presión vendedora. La fuerza del movimiento, como se ve por acá abajo, cayó. Para cerrar un poco con este análisis, ¿sí?, luego de todas estas indicaciones, lo que haría yo en estos puntos y lo que aconsejaría es que no se entre, o sea, no tomen posiciones debido a la gran volatilidad que puede tener esta zona tan importante, teniendo en cuenta que estamos ante una posible zona de techo, una posible zona de resistencia, luego de haber perforado con un 5% prácticamente una zona de suelos que ha funcionado como soporte las últimas 4 a 5 veces, una zona completamente validada. Por ende, esto lo podríamos tomar, este impulso, como algo para consolidar la caída que ha tenido y para continuar con la tendencia de, como se pueden ver, ¿sí?, máximos y mínimos descendentes, ¿sí? Estemos alertas porque esto podría desencadenar de la mano de la aprobación de los ETFs, algo completamente inédito, una tendencia bajista de corto a medio plazo, por lo menos. Así que espero que les haya servido. Tengan cuidado, como les digo, posible zona de techo, al menos zona de throwback. Así que atentos y buenos análisis, buenas inversiones. Nos vemos en el próximo video.